Regresa la aversión al riesgo y aumenta la incertidumbre en las acciones estadounidenses. Los principales índices de bolsa en Estados Unidos se preparan para cerrar el mes con su peor desempeño desde el 2022. Sin embargo, el oro continúa registrando nuevos máximos históricos. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Durante el viernes de la semana pasada, el dato del PCE, Personal Consumption Expenditures de Estados Unidos, salió por encima de lo esperado. Ese es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal y las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan también salieron por encima de lo que se esperaba. Por lo tanto, aumentan los temores de inflación, mientras que la economía podría desacelerarse, lo cual en conjunto se produce lo que conocemos como estanflación, y la estanflación es el peor de los escenarios por los que puede atravesar una economía, y es por eso que los principales índices de bolsa en Estados Unidos se desplomaron durante la sesión del viernes, mientras que el oro, en medio de toda la incertidumbre que hay en los mercados financieros, continúa registrando nuevos máximos históricos. Sobre el gráfico diario del Dow Jones vemos como el índice se desploma durante la sesión del viernes y cae hasta la zona de los 41.421 puntos. El Dow Jones viene rebotando hacia abajo desde la media móvil exponencial de 55 días alrededor de los 42.818 puntos. De continuar cayendo, el soporte más relevante para el Dow Jones podría estar en los 41.000 puntos, seguido por este mínimo en los 40.670 puntos, el cual es el mínimo de este año. De regresar hacia arriba, la media móvil exponencial de 200 días podría actuar como resistencia alrededor de los 42.084 puntos. El S&P 500 también se desplomó durante la sesión del viernes y cae hasta los 5.556 puntos. Este mínimo en los 5.505 puntos podría actuar como soporte para el S&P 500, o de regresar hacia arriba, la media móvil exponencial de 200 días también podría actuar como resistencia para el índice. El Nasdaq 100 se desploma y vuelve a visitar los mínimos de este año en los 19.117 puntos. Ese nivel podría actuar como soporte, pero debido a que viene cayendo bastante rápido, podría romper por debajo de ese mínimo y tal vez venir a visitar esta zona alrededor de los 18.800 puntos. De retroceder hacia arriba, la zona de los 20.000 puntos podría actuar como resistencia para el Nasdaq 100. Sobre el gráfico diario del Russell 2000 habíamos visto que se formó un cruce de la muerte con la media móvil exponencial de 55 días cruzando por debajo de la media móvil exponencial de 200 días. Tras el retroceso que normalmente se ve durante estos cruces, el índice regresa rápidamente a la baja. El cruce de la muerte tiene implicaciones bajistas para el instrumento a medio plazo, por lo tanto podría continuar cayendo. Hacia abajo, el mínimo en los 1984 puntos podría actuar como soporte para el Russell 2000, o de regresar hacia arriba de esta misma zona alrededor de los 2100 puntos podría volver a actuar como resistencia. La acción de Meta Platforms continúa rebotando de una media móvil a la otra. Primero rebotó desde la media móvil exponencial de 200 días hacia la media móvil exponencial de 55 días, donde encuentra una resistencia y regresa rápidamente a la baja, otra vez a la media móvil exponencial de 200 días. En esta ocasión aumentan las probabilidades de que rompa por debajo de esa media móvil y de continuar cayendo. El próximo soporte para Meta Platforms podría estar alrededor de los $550, o de rebotar hacia arriba la media móvil exponencial de 55 días podría actuar una vez más como resistencia. Sobre el gráfico diario del Bovespa de Brasil se formó un cruce dorado, el cual es todo lo contrario al cruce de la muerte. En esta ocasión, la media móvil exponencial de 55 días cruza por encima de la media móvil exponencial de 200 días. El índice se consolida alrededor de los 132.000 puntos y forma una especie de bandera alcista. Debido a que la tendencia llegando a esa formación es al alza, hay más probabilidades de que continúe subiendo. Por encima de los 134.000 puntos, el Bovespa de Brasil tendría el camino libre para volver a visitar los máximos históricos alrededor de los 137.840 puntos. El índice del dólar regresa por debajo del 104.00 y aparentemente frena su retroceso alcista. El dólar frente al peso mexicano intenta ganar algo de terreno y estuvo al alza durante la semana pasada, pero frente al real brasileño todavía se encuentra muy indeciso.
Sobre el gráfico diario del índice del dólar vemos cómo intentó romper por encima del 104.00 pero regresa por debajo de ese nivel. De continuar cayendo, la zona del 103.00 podría volver a actuar como soporte para el índice del dólar, pero de regresar otra vez con ese retroceso alcista, tal vez el 105.00 actúe como resistencia, seguido por la media móvil exponencial de 200 días. Frente al peso mexicano, el dólar regresa por encima de la media móvil exponencial de 55 días y se acerca a la zona del 20.50. En realidad, ha regresado a esta zona de congestión y podría permanecer oscilando alrededor del 20.60 o el 20.40. De regresar por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, tal vez el 20.00 vuelva y actúe como soporte, seguido por la media móvil exponencial de 200 días. El Bitcoin también se debilita durante la semana pasada y vemos que cae hasta la zona del 81.975. De continuar cayendo, tal vez la zona de los $80.000 actúe como soporte para el Bitcoin, seguido por este mínimo en los 76.568. De regresar por encima de la media móvil exponencial de 200 días, la media móvil exponencial de 55 días podría actuar de nuevo como resistencia para la criptomoneda. El oro sigue actuando como instrumento refugio y registra un nuevo máximo histórico. La plata también intentó acelerar de nuevo su impulso alcista, pero se frena un poco. El crudo, el café y el cobre se mantienen algo indecisos y frenan su retroceso alcista. Sobre el gráfico diario del oro vemos que el oro registró un nuevo máximo histórico en los $3.085 y podría llegar a los $3.100 o a los $3.200 si se mantiene la aversión al riesgo en los mercados financieros. De retroceder hacia abajo, tal vez la zona del 3.000 actúe como soporte para el oro. La plata llegó hasta el 34.50 y retrocede hasta el 34.00, pero todavía mantiene una tendencia alcista a corto y medio plazo y es posible que incluso llegue a romper por encima del 34.50 y llegue a visitar estos máximos alrededor del 34.84. El petróleo WTI frena su retroceso alcista y regresa por debajo de la media móvil exponencial de 55 días. Un poco más abajo, tal vez el 68.00 actúe como soporte, seguido por el 66.00. El Brent también dejó una falsa ruptura alrededor de la media móvil exponencial de 55 días, frenando su retroceso alcista. Por debajo de la zona del 72.00, tal vez el 70.00 actúe como soporte para el Brent. El cobre registró un nuevo máximo histórico durante la semana pasada en el 537.20, pero retrocede hacia abajo hacia el 510.00, donde podría encontrar algo de soporte. Un poco más abajo, tal vez el 500.00 también actúe como soporte para el cobre. Pese al retroceso bajista en el cobre, todavía mantiene una tendencia alcista a corto y medio plazo y podría intentar volver a visitar estos máximos históricos en el 537.20. El café regresa hacia abajo desde el 400.00 donde estuvo oscilando últimamente, pero la media móvil exponencial de 55 días podría actuar como soporte junto con este mínimo alrededor del 370.32. El café se consolida a corto plazo, pero a medio plazo todavía mantiene una leve tendencia alcista y podría intentar volver a visitar la zona de máximos históricos alrededor del 432.48. Bueno, amigos y amigas, esta semana va a ser bastante importante, ya que primero tenemos el anuncio de aranceles de Trump para el 2 de abril, o sea, para el miércoles de esta semana. Todavía no se sabe exactamente cuáles van a ser los productos que van a ser afectados por los aranceles y es por eso que hay tanta incertidumbre en los mercados financieros. Aparte de eso, para esta semana también tenemos el dato de NFP o nóminas no agrícolas de Estados Unidos y todo eso podría ocasionar alta volatilidad en los mercados. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.